a Óscar Estepa-Pietra, un destacado analista internacional, exfuncionario internacional de varias entidades, quien tiene digamos, la posibilidad de compartir esta noche con nosotros. ¿Cómo estás, Óscar? Un gusto. Muy buenas noches, Mario. Empecemos por el tema del triángulo que, digamos, ha vuelto a reactivarse tras una declaración del expresidente Sebastián Piñera. Él finalmente ha intentado ser muy diplomático, si vale el término, en el asunto. Ha dicho que finalmente, ya en términos políticos, pues eso no debe, digamos, relegar esta agenda tan intensa que están, digamos, acometiendo Perú y Chile. Pero, ¿cuál crees tú que será finalmente la vía más adecuada para el procesamiento de este tema? Finalmente creo que por lo menos hemos sacado el tema de la aplicación del fallo de La Haya, que era un primer objetivo, ahora tiene otra vía, pero ¿cuál será? ¿Qué rutas tomará? ¿Qué mecanismos le auguras? Bueno, creo que el único curso sensato es el de la negociación y el acuerdo entre ambos países. Bilateral. Bilateral. Es decir, pretender de que Estados Unidos arbitre una disputa por 4 hectáreas, francamente, es indecoroso en términos... Desproporcionado, por lo menos, ¿no? Sin ninguna duda, sobre todo en un contexto internacional tan complejo, tan problemático, donde hay situaciones muchísimo más graves que este desacuerdo. Hay que recordar que justamente eso está previsto en el Tratado de 1929. En el Tratado de 29 se dispuso que en caso Perú y Chile tuvieran una disputa sobre lo acordado, Estados Unidos iba a ser las veces de árbitro en esa disputa. Pero claro, en este caso estamos hablando de menos de 4 kilómetros cuadrados. Llevarle eso al presidente de los Estados Unidos como que suena... Ahora, ¿ves tú de ambas cancillerías, ves tú los respectivos procesos políticos en curso, digamos, allanados para un proceso de diálogo y conversación que termine por cerrar el asunto? Bueno, la política exterior de los países la conducen los presidentes, las cancillerías las ejecutan y apoyan al presidente en la formulación de la política exterior. Pero creo que es en ese contexto un tema de decisión política que haga que las cancillerías puedan avanzar en un proceso de negociación. Y no veo nada difícil la posibilidad que ambos países nos pongamos de acuerdo. Lo que ocurre es que toda negociación implica transacciones. Que doy a cambio de ceder en este aspecto que es tan importante para la otra parte? Creo que esa es la pregunta que los peruanos y los chilenos tenemos que hacernos. Y sobre eso te voy a hacer 2 preguntas que me parecen cruciales. Uno que tiene que ver con los procesos políticos. Un Ollanta Humala en los últimos 12, 13, 14 meses de función, con una Michelle Bachelet arrancando un ejercicio, bueno, tiene, no sé, menos de un año. Mucho menos. Menos de un año. ¿Son las personas indicadas para llevar a cabo esa negociación? Primera pregunta. Y la segunda, que ya es un tema que creo que en algún momento lo hemos conversado contigo, es más de un analista ha señalado, oye, ¿por qué no convertimos esta crisis en una oportunidad? Y esos casi 4 kilómetros cuadrados los destinamos a una suerte de parque conjunto por la unidad, la hermandad de ambos pueblos, y ponemos un parque turístico, algo que, digamos, represente la unión de Perú y Chile con miras al futuro. Vamos primero al proceso político. Claro, en realidad nunca hay un escenario ideal, el que pudieran eventualmente coincidir en el avance de su término gubernamental, ambos países. Es algo que, bueno, las circunstancias han dictado que no sea el caso en esta oportunidad. Creo que ciertamente un clima de polarización política interna como el que existe en el Perú, con un gobierno que ya empieza a estar en su proceso de salida, no es necesariamente el escenario ideal para una negociación, pero de ninguna manera lo veo imposible. Siendo una política de Estado, ¿no? Siendo una política de Estado. Digamos, uno no vislumbra en cualquiera de las opciones a partir de 2016 algo abiertamente contrario a lo que disponga este gobierno. O sea, podría haber continuidad, así como el tema de La Haya. Sin ninguna duda. Y creo que además eso ayudaría a que el actual gobierno termine la tarea que ha apoyado muy bien, que ha sido la del proceso de La Haya. Y digamos que le limpie el camino a quien le tome la posta, sería lo ideal, ¿no? Sería un buen gesto de Ollanta Humala. Por supuesto, y pondría toda la política exterior peruana ya en una nueva base, en un escenario completamente Porque distinto. Sería, creo yo, ahí sí el verdadero punto final a los temas limítrofes del Perú. Ahí no habría
absolutamente nada más que discutir, sino que el Perú piense en su futuro. Absolutamente. Y la integración. Y que empecemos a discutir con Chile en lo único que realmente debiera ser esencial, que es cómo a través del fortalecimiento de la relación bilateral creamos bienestar para ambos países. Ahora, ¿convienes conmigo, Oscar, que llegar a una negociación en el caso del denominado tren terrestre es bastante más sencillo que, por favor, lo que tiene que ver con la delimitación marítima, ¿no? Que ha tomado años y digamos, un camino mucho más complicado, ¿no? Sí, sin ninguna duda, y casi parece un capricho pues bastante irrazonable. Del lado chileno. Del lado chileno. Y creo que la pregunta que tenemos que hacernos es efectivamente qué tipo de transacción podríamos hacer. Y creo que hay varias fórmulas. Una es, por ejemplo, efectivamente la de crear un parque binacional, que sería una cosa... Destinado a la integración de ambos países. Absolutamente, sería una cosa sensata, sensible, podrían los escolares de ambos países... Tendría un espacio de encuentro. O sea, dicho sea de paso, hoy día en Tacna es un espacio de mayor encuentro de peruanos y chilenos que, como nunca, ¿no? La gran presencia y afluencia de público chileno, incluso para hacer tratamientos médicos, ¿no es cierto? Es increíble, es diaria, es permanente. O sea, sería absurdo que el Perú y Chile pierdan energías en elucubraciones mucho más sofisticadas, ¿no? Así es, en efecto. Más allá de lo legal. Así es, en efecto. Creo que hay muchos otros elementos que podrían ser considerados dentro de una eventual transacción. Es decir, Chile tiene enormes necesidades energéticas. Para empezar. Y el Perú está desarrollando un enorme potencial energético a partir de la construcción del gasoducto del sur que permitiría abastecer de energía a Chile. Imagínate, Chile podría convertirse en esa suerte de mercado natural con valor agregado, ¿no? Porque ni siquiera se le vendería la materia prima, sino estamos hablando del gas convertido en energía, en eléctrica, en cualquier otro tipo de energía. Así es, en efecto, ¿no? Ese podría ser el elemento que, por ejemplo, esta negociación sobre 4 hectáreas del terreno en la zona fronteriza termine inclinando la balanza. Ahora, Oscar, hay una condición en estas cosas, ¿no? Claro. Esa condición se llama liderazgo. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y liderazgo en este caso es, como dicen los taurómacos, es agarrar el toro por las astas, es asumir el reto, darle una perspectiva profesional de país y adentrarse a una negociación. Absolutamente. ¿Ves en el lado chileno, en el lado de Michelle Bachelet, una cosa complicada, de alta resistencia para lograr ese acuerdo? ¿Por algún motivo o más bien que crees que están dadas las condiciones? Bueno, siempre es para los sectores de oposición a un gobierno una causa rentable la de pretender acusar a su respectivo gobierno pues de entreguismo, de haber cedido el interés nacional, etcétera. Pero no hay elecciones en Chile, por lo menos, ¿no? No hay elecciones. Y nuevamente, 4 hectáreas, Dios mío. ¿Quién puede decir que el interés nacional ha sido comprometido por ceder 4 hectáreas, ¿no? Cuando lo que tenemos en común y lo que podríamos estar construyendo en términos de relación bilateral. Ahora, tampoco nadie habla de ceder, habla justamente de convertir, ya lo digo, esta crisis en una oportunidad. Hay muchas alternativas, hay que ponerse a pensar, ser innovativo, ingenioso y convertir esa posibilidad en un símbolo de integración entre peruanos y chilenos. Sí, en esa línea, ¿no? Por ejemplo, me atrevo simplemente con ánimo especulativo a plantear lo siguiente. ¿Estaríamos los peruanos dispuestos a ceder ese triángulo fronterizo a cambio que Chile nos devuelva el Huáscar, por ejemplo? Es una alternativa. Lo planteo simplemente como hipótesis de discusión. O algún otro emblema de ese tipo, ¿no? Así es. Es cuestión de... Ahí donde justamente las cancillerías, los equipos diplomáticos son los que salen a luz, ¿no? Los verdaderos, los profesionales, ¿no? Sin duda. Porque hay otros que no son muy buenos en la materia, que los hemos conocido. Quiero dejar acá el tema triángulo terrestre, Oscar, quiero pasar al tema de Dilma Rousseff. Hace una victoria estrecha, 3 puntos porcentuales, no es mucho, pero ¿cuál crees tú que es el escenario que se le presenta en un país azotado de verdad por un riesgo económico importante, una inflación, digamos, que no es reducida, y además en medio de una gran crítica de casos de corrupción, ¿no es cierto?, en donde la propia Dilma Rousseff fue tocada en los últimos días?
¿Cómo ves este triunfo de Dilma Rousseff y qué ves en el panorama primero en Brasil y luego hablamos para el panorama de América Latina? Claro. Bueno, creo que esas son las bondades de la democracia. Es un llamado de atención sumamente severo a Dilma Rousseff, al Partido de los Trabajadores que ha estado gobernando, y expresa también la preocupación del electorado por una permanencia demasiado prolongada ya en el gobierno del Partido de los Trabajadores. A la vez hay una identificación, sobre todo con las políticas sociales del gobierno, que es lo que le ha dado esa pequeña mayoría que le ha permitido ganar. En todo caso, el escenario va a ser un escenario más polarizado, conflictivo, de mayor control político de la oposición sobre el partido de gobierno, y creo que eso no necesariamente es malo. No, por supuesto. Bueno, si son ciertas la mitad de la denuncia que hicieron a propósito del Mundial, por ejemplo, claro, la verdad que la cosa es más que complicada. Ahora, ¿eso qué supone? Una nueva política de alianza de Rousseff, el rol de Neves. A Neves esto lo catapulta como el verdadero líder de la oposición. Tendrá la capacidad de articular una oposición consistente, que dicho sea paso, los brasileños no se han distinguido por tener oposiciones muy firmes, que digamos, ¿no es cierto? Claro. El presidencialismo brasileño es, digamos, es casi, es como el abrazo del oso, ¿no? Por la gran cantidad de dinero que hay. Claro. Pero ¿cómo ves tú esto? Bueno, obviamente Neves está llamado a jugar un papel importante, por lo menos en los siguientes años y eventualmente en una siguiente contienda electoral como un candidato de mucha fuerza. Todo depende de cuál sea su desempeño, su capacidad de ser una oposición responsable y equilibrada, que ayude a Brasil a resolver sus problemas económicos. Se ha mencionado la inflación, pero también el nivel de crecimiento económico en la economía brasileña es sumamente bajo para un país cuyo mercado es aproximadamente 10 veces el tamaño del mercado peruano. Pero con unos déficits galopantes en una serie de indicadores, ¿no? Sin ninguna duda. Para empezar, a nivel de déficit público, ¿no? El gasto es tremendo y desbocado. Ahora, para la región, Oscar, ¿cómo ves esta...? Ya no es la Dilma Rousseff de años atrás, es una Dilma Rousseff, como bien tú lo has dicho, con menos poder, más cuestionada, con una lupa más puesta. Entonces, ¿cómo crees tú que tienda sus redes, por ejemplo, frente a Mercosur, frente a los bloques existentes de Alianza del Pacífico, frente a Estados Unidos? ¿Qué vislumbras en el camino? Bueno, yo lo que veo es una América Latina que se está desplazando, sobre todo en esos países que han tenido gobiernos de izquierda, empieza a desplazarse más hacia el centro. Incluso casos como, por ejemplo, el de Evo Morales, que mantiene ese discurso de populismo autoritario. No obstante ello, por ejemplo, está dando algunos pasos para tratar de atraer más inversión extranjera. Lo mismo está haciendo Ecuador con el presidente Correa. Claro, muy parecido a Ecuador, una lógica muy clientelar. No dejan de ser populistas, pero no son tontos tampoco. O sea, negocian buenos términos, el inversionista va, cierra y mete su plata. Bueno, ¿no? Y el país necesita inversiones. Obviamente. Es decir, cualquier programa de reformas sociales requiere de tener una economía en crecimiento. No se puede hacer desarrollo social